Buen día, nosotros abordaremos los trastornos de hipersensibilidad 3 y 4, pero primero, recordemos ¿qué es hipersensibilidad? Bueno, la respuesta del sistema inmunitario utiliza múltiples estrategias para disminuir el daño a lo propio, desactivando la respuesta cuando se elimina el agente patológico, para así evitar reacciones contra antígenos propios. Sin embargo, estos puntos de control y equilibrio pueden colapsar, causando reacciones mediadas por inmunidad que pueden resultar más perjudiciales que de protección. Es decir, estos trastornos pueden ser producidos por una respuesta innata o adaptativa demasiado vigorosa contra antígenos que plantean poca amenaza o realmente ninguna. A estos se les llaman trastornos de hipersensibilidad. Ahora nos enfocaremos en tratar la hipersensibilidad de tipo 3. Bueno, en términos generales, en los trastornos por inmunocomplejos, los anticuerpos se unen a sus antígenos que habitualmente están en circulación. Bueno, estos complejos se pueden depositar en diversos tejidos, que pueden inducir una activación del complemento y una respuesta inflamatoria resultante, mediada por la infiltración masiva de leucocitos atraídos a los focos de lesión, lo que puede producir una lesión tisular por la liberación de enzimas lisosómicas y la generación de radicales libres tóxicos. Vamos a abordarlo un poco mejor. Sus elementos son entonces un mediador inmunitario, es decir, nuestro inmunocomplejo, que se conforma de un reactivo inmunitario, en este caso de las inmunoglobulinas G y la inmunoglobulina M, debido a que recordemos que estas son las capaces de activar el complemento, así como un antígeno soluble, que puede ser exógeno como una proteína extraña que se inyecta o que produce un microorganismo infeccioso, o bien endógena, como las nucleoproteínas, o bien si el individuo produce anticuerpos frente a componentes propios. Y así como el mecanismo efector, como ya habíamos mencionado, el complemento y las células que realizan la fagocitosis. Comencemos con el mecanismo. La primera parte, la formación de inmunocomplejos. Entonces, la reacción patológica se inicia cuando el antígeno se combina con anticuerpos dentro de la circulación. Y estos se depositan típicamente en las paredes vasculares, aunque en ocasiones los complejos se forman en localizaciones extravasculares en las que los antígenos pueden haberse sembrado previamente, llamados inmunocomplejos in situ. También es importante mencionar que las enfermedades mediadas por inmunocomplejos pueden ser sistémicas si los inmunocomplejos se forman en la circulación y se depositan en muchos órganos, o pueden estar más bien localizadas en órganos particulares, como es en los riñones, causando glomerulonefritis, en las articulaciones, en el caso de las artritis, o los vasos sanguíneos pequeños de la piel. Entonces, si los complejos se depositan o se forman en estos tejidos. También es importante recalcar que la formación de complejos de antígeno-anticuerpo ocurre como una parte normal de la respuesta inmunitaria adaptativa. Por lo general va seguida por un reconocimiento de los complejos por los fagocitos, que los fagocitan y posteriormente destruyen, y por la activación del complemento, que da lugar a la respuesta de las células sobre las cuales se encuentran los inmunocomplejos. Sin embargo, en ciertas circunstancias, los inmunocomplejos son eliminados de manera ineficiente y pueden depositarse en los vasos sanguíneos o en los tejidos, lo que prepara el terreno para una respuesta inmunitaria de tipo 3. En cuanto a la fase 2, en primera instancia está el depósito de los inmunocomplejos, donde son diversas las variables que determinan si la formación de inmunocomplejos lleva al depósito de la enfermedad. Quizás la más importante entre estas es el tamaño de los complejos, pues los complejos de tamaño muy grande o los complejos con muchas regiones libres son eliminados rápidamente de la circulación por los macrófagos del vaso y del hígado, por lo que suelen ser inocuos. Aunque por otra parte, los complejos más patógenos se forman cuando existe un exceso de antígenos y son de tamaño pequeño o intermedio, pues estos son eliminados de un modo menos efectivo por los fagocitos y por tanto circulan durante más tiempo. Además de la carga del complejo, la valencia del antígeno, la avidez del anticuerpo y la hemodinámica del lecho vascular influyen sobre la tendencia al desarrollo de la enfermedad. Dentro de esta misma fase ocurre la atracción y activación de los leucocitos mediados por el complemento y los receptores específicos para anticuerpos.
Esto se ve favorecido si los complejos abandonan la circulación y se depositan dentro o fuera de la pared vascular, pues debe producirse también un aumento de la permeabilidad vascular. Probablemente este aumento se desencadene cuando los inmunocomplejos se unen a los leucocitos y mastocitos por medio de los receptores y estimulan la liberación de mediadores que hacen que la permeabilidad vascular sea mayor. Ahora vamos con la fase 3, la lesión tisular producida por inmunocomplejos. Pues una vez que los complejos se han depositado en el tejido, se pasa a la tercera fase, la reacción inflamatoria. En todos los lugares donde se depositan los inmunocomplejos, el daño es similar. Entonces, los inmunocomplejos activan el sistema de complemento, lo que lleva a la liberación de fragmentos biológicamente activos como son las anafilotoxinas, que aumentan la permeabilidad vascular y son quimiotácticos para neutrófilos y monocitos. Bueno, entonces los complejos también se van a unir a los receptores de los neutrófilos y monocitos y van a activar estas células. Entonces, el intento de fagocitosis de los inmunocomplejos por los leucocitos da lugar a la secreción de distintas sustancias proinflamatorias adicionales, como lo son las prostaglandinas, los péptidos vasodilatadores y sustancias quimiotácticas, así como enzimas lisosómicas capaces de digerir la membrana basal, colágeno, elastina y cartílago, y algunas especies reactivas de oxígeno que dañan a los tejidos. Los inmunocomplejos también pueden causar agregación plaquetaria y activar el factor de Heichmann. Estas reacciones aumentan el proceso inflamatorio e inician la formación de microtombos que contribuyen a la lesión tisular al producir isquemia local. Entonces, con esto podemos afirmar que la lesión patológica resultante recibe la denominación también de vasculitis si se produce en los vasos sanguíneos, glomerulonefritis si afecta a los glomérulos renales, o artritis si tiene lugar en las articulaciones, y así sucesivamente por todo el proceso que acabamos de describir. Entonces, en resumen, complejos antígeno-anticuerpo depositados en diversos tejidos inducen la activación del complemento y una respuesta inflamatoria resultante mediada por la infiltración masiva de neutrófilos, como vemos en el siguiente esquema. Ahora vamos a ver algunas de sus manifestaciones clínicas que se caracterizan por inflamación o vasculitis necrosante, esta necrosis fibrinoide. Y aquí tenemos algunos ejemplos de enfermedades mediadas por inmunocomplejos, como lo son lupus eritematoso sistémico, glomerulonefritis, artritis, con sus antígenos implicados. A continuación vamos a explicar algunos de ellos. Una de las enfermedades más relevantes es el lupus eritematoso sistémico, el cual es una enfermedad autoinmunitaria en la que órganos, tejidos y células se dañan por la adherencia de diversos anticuerpos y complejos inmunitarios. En este caso, el 90% de los pacientes corresponde a mujeres en edad reproductiva al momento del diagnóstico, aunque son susceptibles las personas de cualquier género, edad y grupo étnico. Y es importante mencionar que los pacientes tienen manifestaciones clínicas heterogéneas, es decir, va a variar entre cada uno. Vamos a ver acerca de los mecanismos patogénicos. Aquí juega un papel importante las interacciones entre los genes de susceptibilidad y los factores ambientales que pueden generar respuestas inmunitarias alteradas que pueden variar entre los pacientes. Entre estas respuestas se pueden incluir una activación de la inmunidad innata, así como umbrales más bajos de activación y vías anormales de la activación en células de la inmunidad de adaptación, así como en células TCD4 y TCD8 reguladoras ineficaces, y la eliminación disminuida de complejos inmunitarios y células apoptóticas, que llevan como consecuencias respuestas inmunitarias alteradas, complejos inmunitarios de anticuerpos que llevan a una inflamación y finalmente a cierta variedad de daños. En cuanto a su diagnóstico y tratamiento, el diagnóstico se va a basar en las manifestaciones clínicas características y los autoanticuerpos, pues cualquier combinación de 4 o más criterios bien documentados en cualquier momento puede volver probable que el paciente padezca de esta enfermedad.
aunque también es importante que al momento de la interpretación de las manifestaciones clínicas debemos valorar su gravedad y reversibilidad potencial, además de calcular las posibles consecuencias de las diversas acciones terapéuticas. Otra manifestación característica es la reacción de Artus, que es una enfermedad local por inmunocomplejos en una zona localizada de necrosis tisular debido a una vasculitis aguda por inmunocomplejos y que en general afecta a la piel. De forma general, esta variedad clínico-experimental conocida como este fenómeno de Artus, sucede que al inocular localmente un antígeno en un paciente hiperinmunizado, es decir, que tiene una gran cantidad de anticuerpos preformados frente al mismo, se producen rápidamente inmunocomplejos que se depositan en el lugar de inoculación e inician una inflamación local de forma rápida. Es decir, en los individuos que ya han elaborado anticuerpos IgG contra un antígeno, el mismo antígeno inyectado en la piel forma complejos inmunitarios con anticuerpo IgG que se han difundido fuera de los capilares. En virtud de que es baja la dosis de antígenos, los complejos inmunitarios se forman solo cerca del sitio de la inyección, donde activan a las células cebadas que portan estos receptores. Y bueno, el componente del complemento C5a al parecer es importante para sensibilizar a las células cebadas para que respondan a los complejos inmunitarios. Y como resultado de la activación de las células cebadas, las células inflamatorias invaden el sitio y aumentan la permeabilidad de los vasos sanguíneos y el flujo sanguíneo, así como también las plaquetas se van a acumular en el interior de los vasos en el sitio lesionado, lo cual finalmente desencadena a la obstrucción vascular. Ahora vamos a pasar a sobre qué es la hipersensibilidad de tipo 4 y cómo funciona. Esta hipersensibilidad también es conocida como hipersensibilidad retardada, ya que involucra mecanismos celulares de daño. Estas reacciones son desencadenadas por linfocitos TCD4 y por linfocitos TCD8. Ambos tipos celulares van a secretar citocinas que van a activar a los macrófagos. Se denominan reacciones de hipersensibilidad retardada porque se manifiestan por una respuesta inmune de aproximadamente 24 a 48 horas después del contacto con el antígeno en individuos que ya fueron previamente sensibilizados, es decir, en individuos que ya poseen anticuerpos específicos para un determinado antígeno. La hipersensibilidad tipo 4 va a implicar dos etapas. La primera etapa va a ser la etapa de sensibilización, que es en la que el sistema inmune reacciona por primera vez frente a un antígeno. Y la segunda etapa es la de desencadenamiento, que surge tras la exposición al antígeno. Esto lo vamos a ir explicando paso a paso. En la etapa de sensibilización, las células presentadoras de antígeno, en especialmente las células dendríticas, son las encargadas de procesar, transportar el antígeno desde la puerta de entrada hasta los ganglios linfáticos. Y posteriormente el antígeno va a ser presentado a los linfocitos T vírgenes, que va a producir a su vez la activación, la expansión y la diferenciación de los linfocitos en células efectoras y de memoria que van a penetrar en la circulación. Luego vamos a tener a la etapa de desencadenamiento, que ocurre cuando el mismo antígeno se presenta a una población de linfocitos T de memoria, y esta etapa se va a desencadenar en tres fases. La primera fase es la de reconocimiento, que es la que pasa en individuos en donde existe la persistencia del estímulo antigénico o hay una nueva exposición al mismo antígeno que conduce al antígeno
a presentarse a una población de linfocitos T de memoria que están presentes en la circulación sanguínea. Esto es importante ya que lo que diferencia a esta fase de reconocimiento de la etapa de sensibilización es el lugar, ya que en la etapa de sensibilización la presentación ocurre a nivel de los ganglios linfáticos y aquí ya están en la circulación sanguínea. La presencia del antígeno en el tejido va a desencadenar inicialmente una respuesta inflamatoria con secreción de citocinas que conduce al reclutamiento de leucocitos en el sitio de exposición antigénica. La migración de los linfocitos hacia el lugar de ingreso del antígeno es controlada principalmente por selectinas e integrinas y entre las células reclutadas comúnmente se encuentran los linfocitos de memoria específicos para ese determinado antígeno. Ahora vamos a pasar a la segunda fase, que es la activación linfocitaria. Esto ocurre una vez que los linfocitos T efectores migran al sitio de provocación antigénica y reconocen al antígeno para el cual son específicos. Estos se activan para cumplir sus funciones efectoras y la principal función efectora de los linfocitos TCD4 consiste en estimular la actividad microvisible de los macrófagos y también hacer que el subtipo Th1 de los linfocitos TCD4 secreten citocinas tales como el interferón gamma, que es considerado el mediador principal de la hipersensibilidad retardada. Es además el más potente activador de macrófagos y también actúa amplificando la respuesta inmune. Y esto lo hace al activar a los linfocitos TCD8, las células natural killer y también para reclutar más linfocitos de memoria para el sitio de la reacción. Otra citocina que secreta es la interleucina 2, que es la que induce la proliferación autocrina y paracrina de los linfocitos T activados. Y por último, otras citocinas importantes son el factor de necrosis tumoral alfa y la linfotoxina, que son los que van a favorecer el flujo sanguíneo y van a inducir la expresión de moléculas de adhesión y de factores quimiotácticos, y todo esto va a facilitar que tanto los linfocitos como los monocitos, que son los precursores de los macrófagos, puedan llegar y puedan moverse hacia el sitio de la reacción. Todas estas citocinas son las responsables del fenómeno de la hipersensibilidad retardada, mientras que los linfocitos TCD8 se van a encargar de destruir las células infectadas y activar a los fagocitos. Y por último vamos a tener esta fase efectora, que es cuando los monocitos reclutados en el sitio de la reacción se mueven al tejido y se van a diferenciar en macrófagos. Estas son las últimas células efectoras de la hipersensibilidad retardada y la activación de los macrófagos va a depender de las señales de los linfocitos TCD4 con el subtipo Th1 y en ocasiones de los linfocitos CD8. Las principales señales de activación van a incluir a la citocina interferón gamma, como ya lo había mencionado previamente, y una vez activado esto, los macrófagos pueden desempeñar varias funciones efectoras. La principal es que van a destruir los microorganismos fagocitados, van a estimular la diferenciación de linfocitos T en subtipos Th1, van a secretar citocinas y van a estimular la inflamación aguda
mediante también citocinas, como por ejemplo el interferón gamma, y van a facilitar la reparación de los tejidos dañados. Durante el proceso de fagocitosis y activación de los macrófagos, las sustancias bactericidas pueden ser liberadas al espacio extracelular, donde van a actuar como mediadores de la lesión tisular. Cuando los macrófagos activados son incapaces de erradicar el antígeno, van a continuar produciendo citocinas y factores de crecimiento que van a modificar en forma marcada el ambiente tisular, configurando una respuesta de hipersensibilidad retardada. Por ejemplo, en infecciones por microbios persistentes tales como la tuberculosis y algunos hongos, el tejido normal es lesionado y es reemplazado por tejido conectivo, que es lo que conocemos como fibrosis. Aquí les pongo una imagen. Y este proceso es característico de las reacciones por hipersensibilidad retardada. Ahora, como ejemplo, vamos a tener a la tuberculosis, que la tuberculosis es una enfermedad causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Estas bacterias por lo general atacan a los pulmones, pero también pueden atacar otras partes del cuerpo. No todas las personas infectadas por las bacterias de la tuberculosis se enferman. Es por esto que si no se trata adecuadamente, la tuberculosis puede ser bastante mortal. Las bacterias de la tuberculosis se van a transmitir de una persona a otra por el aire, y estas bacterias se liberan al aire cuando una persona con tuberculosis tose, estornuda, habla o canta, pero tiene que ser tuberculosis en los pulmones o en la garganta. Esto puede ocurrir cuando una persona inhala las bacterias de la tuberculosis y estas se alojan en los pulmones y ahí comienzan a multiplicarse. Para que estas puedan llegar a otros órganos del cuerpo, estas bacterias pueden desplazarse por la sangre a otras partes del cuerpo, como por ejemplo los riñones, la columna vertebral y el cerebro. Y en la mayoría de los casos, la tuberculosis que es contagiosa es la que está en los pulmones, y las que no están en los pulmones, sino en los órganos que antes mencioné, no son contagiosas. Ahora vamos a pasar a cómo se puede diagnosticar esta enfermedad, que es por la reacción de la tuberculina. Y bueno, ha llegado el momento en el que hablaremos sobre la reacción de tuberculina, pero antes retomaremos un poco de lo que se ha mencionado. La hipersensibilidad de tipo 4 es un proceso que tarda entre 2 a 3 días en manifestarse, por lo cual también se denomina DTH, y está mediado por los linfocitos T y sus productos solubles. En este proceso se reclutarán ciertas subpoblaciones de linfocitos T, específicamente los linfocitos Th1, al foco infeccioso de grandes cantidades de células inflamatorias, sobre todo de macrófagos. Estos linfocitos Th1 son activados por contacto directo con ciertos tipos de antígenos, lo que provocará que se secreten citocinas para generar una reacción inflamatoria localizada. Los efectos de esta reacción inflamatoria de hipersensibilidad de tipo retardado tienen algunos efectos positivos, ya que tienden a eliminar ciertos patógenos intracelulares y antígenos de contacto, como bacterias intracelulares, hongos intracelulares, protozoos, larvas de helmintos y algunos virus. Y es por ello que se desempeña un papel importante en la defensa contra estos agentes, ya que el macrófago activado destruye mejor al patógeno, y el contenido de sus gránulos, que es vertido al exterior, va a destruir las células propias infectadas. Obviamente se produce cierto daño tisular, pero este suele ser limitado y puede ser reparado. Sin embargo, en ciertos casos, la propia respuesta defensiva va a degenerar en una patología. Tal ocurre en la tuberculosis, que es una enfermedad infecciosa
que se transmite de persona a persona por medio del aire. Es provocada por la Mycobacterium tuberculosis, que es una bacteria que causa la formación de tubérculos o nódulos en los tejidos infectados, principalmente los pulmonares, los cuales pueden terminar necrosándose. Podemos encontrar que las pruebas para evaluar la hipersensibilidad retardada se realizan a través de métodos intracutáneos y epicutáneos, y nosotros nos centraremos ahora en los primeros, que corresponden a la reacción de tuberculina. En el caso de las pruebas intracutáneas, el prototipo es la reacción de tuberculina y el método utilizado es la reacción de Mantoux, que consiste en demostrar la hipersensibilidad del organismo frente a las proteínas del bacilo tuberculoso Mycobacterium tuberculosis, por lo que a continuación explicaré el proceso. Este es el bacilo de la tuberculosis Mycobacterium tuberculosis, que en su superficie presenta muchos ácidos micólicos. El ácido micólico es un ácido graso que está presente en las paredes celulares de microbacterias, y normalmente cuando uno se expone a este bacilo, el macrófago alveolar trata con sus receptores de ese ácido micólico, y él lo que hace es fagocitar el patógeno intracelular y presentárselo a los linfocitos TH para que se conviertan al linfocito TH1. Ustedes se preguntarán, ¿por qué el macrófago alveolar? Pero recuerden que es porque el tejido que afectará principalmente la bacteria será el pulmonar. Entonces, una vez que la célula TH se convierta en TH1, se liberará interleucina 12, que causa una gran expansión clonal de las células TH1. Entonces esas células TH1 liberarán interferón gamma para aumentar la cantidad de macrófagos, y llega un momento en donde aumentan tanto los macrófagos que ellos pueden empezar a crear especies reactivas de nitrógeno y tratar de contener el patógeno, que en este caso es Mycobacterium tuberculosis. Aquí está la expansión clonal del linfocito TH1, y estas células TH1, cuando proliferan al ganglio porque este macrófago migró hasta el ganglio linfático, se le denomina complejo de Ghon, que es característico de la tuberculosis. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien tiene la bacteria de la tuberculosis, se crean muchas células TH1. Esas células TH1 hacen lo que se llama una recirculación de linfocitos, y es que ellas salen a la sangre y viajan por todo el cuerpo buscando a la bacteria. Viajan a la microcirculación, viajan a todos lados e incluso se pueden quedar a vivir ahí. Entonces, cuando se hace la prueba de la tuberculina, aquí se muestra a las células TH1 viviendo. Lo que hacemos es inyectar de 0.05 a 0.10 mililitros de solución antigénica de Mycobacterium tuberculosis de manera intradérmica, utilizando una aguja con el bisel hacia arriba en un ángulo de 15 a 20 grados con respecto a la piel. Y lo que tratamos de ver es cuánta induración se forma en 48 a 72 horas, porque recordemos que es hipersensibilidad retrasada. Una vez pasado el tiempo desde la inoculación, se tendrá que medir la induración, más no el eritema, que es lo rosa que se alcanza a ver alrededor de la induración. Para medirla se tiene que inspeccionar con la yema de los dedos el área en donde se inyectó la solución antigénica, y si hay una induración en el área, se tiene que palpar todos los márgenes, los cuales tienen que ser marcados con un bolígrafo o un marcador de felpa. Recordemos que las áreas del eritema no se miden. El diámetro de la induración se debe medir en su punto más ancho, y la medida se debe de hacer perpendicular al largo del brazo. Entonces se medirán las distancias entre las dos marcas en los márgenes de la induración, utilizando lo que es una regla calibrada en milímetros. Se coloca la regla sobre la piel del paciente con el 0 en la primera marca del bolígrafo, y la segunda marca indicará la lectura de la reacción. Depende de la población en general, pero si es mayor a 10 milímetros significa que hubo una gran respuesta de células TH1 y toca dar tratamiento profiláctico contra Mycobacterium tuberculosis. Entonces, recapitulando, tenemos a Mycobacterium tuberculosis, que activa a los macrófagos, que irán a activar a los linfocitos TH1 gracias a interleucina 12. Las células TH1 liberan interferón gamma, que aumenta la cantidad de macrófagos, y ellos se van a multiplicar y van a tocar a Mycobacterium. Y bueno, ¿por qué se va a llamar hipersensibilidad? Y esto tiene que ver con que ellos van a formar un granuloma, que es la unión de las células epiteloides, y entonces los macrófagos se empiezan a unir y a formar células grandes con muchos núcleos, y tanto se unen que se va a formar lo que es el granuloma. Y en el centro se forma una necrosis tipo gaseosa,
que es la destrucción o muerte coagulativa de las células. Entonces, si son muchos granulomas, afectarán al tejido en el que se va a encontrar. Por otro lado, las células Th1 van a migrar a los tejidos y producen la respuesta de hipersensibilidad que es visible. Y ahora toca ver del lado de las pruebas epicutáneas en test de parche. El test del parche va a consistir en aplicar sobre la piel de la espalda unos pequeños parches de papel impregnados con diferentes sustancias o alérgenos a las que se desea saber si es alérgico. Estos parches se cubren y deben permanecer en contacto con la piel durante 48 horas. Luego se van a retirar y se evalúa la respuesta de media a 1 hora después. Más tarde se reevalúa a las 72 o 96 horas y este será el resultado definitivo, en donde si hay una alergia aparecerá una pequeña reacción eczematosa en el lugar de la aplicación de alguna de las sustancias. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención.